Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso». En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: «Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy acabamos de escuchar este evangelio en el cual se nos presentan 2 relatos. El primer relato habla sobre cómo cuidarse de la forma de ser de los escribas, de los fariseos, de los sumos sacerdotes. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros vemos gente dentro de la iglesia, y es una tentación que tenemos muchos, de que porque conocemos la palabra, porque colaboramos en distintos ministerios, que porque pertenecemos al coro o distintas actividades o la ayuda que nosotros proporcionamos a la parroquia, pensamos que eso nos hace bueno, que el hecho de que yo pertenezca al coro me hace bueno, del hecho de que yo sea un lector me hace bueno, el hecho de que yo sea un catequista me hace bueno. Y entonces es una tentación a la que estamos sujetos muchos también. A veces yo, por ser sacerdote, a veces me considero bueno. Y se nos olvida muchas veces que la bondad no es por el servicio que nosotros prestamos, sino por la adhesión, por el amor que nosotros manifestamos en medio del mundo. Y entonces, si nosotros constantemente nos llenamos del amor de Dios, entonces naturalmente nuestro servicio es una respuesta a ese amor. Nuestra ayuda al prójimo es una respuesta a ese amor, ¿verdad? Y entonces, no por el hecho de que nosotros ya cumplamos una función determinada dentro de la iglesia, quiere decir que somos buenos. Es más, podríamos ser incluso peores, ¿no? Entonces, yo a veces me considero como un pecador muchísimo más grande que algunas personas que vienen a confesarse conmigo. Y entonces, queridos hermanos, fíjense que ahí a donde nosotros, el Señor nos quiere llevar, es el camino de la humildad y el camino de la pobreza. Y yo creo que ahí es a donde entra esta segunda parte del relato de hoy, que es que Jesús se queda mirando ahí cómo echan la ofrenda en la alcancía del templo, y entonces dice: muchos ricos echaban con abundancia, pero llegó una pobre viuda y echó 2 moneditas de poco valor. Y entonces Jesús dijo: pero ella se fió del Señor, porque eso es todo lo que ella tenía para vivir. Queridos hermanos, muchas veces nosotros no nos sentimos que necesitamos de Dios como pobreza, y entonces hay que recordar las bienaventuranzas. Una de las bienaventuranzas, la primera, dice: dichosos los pobres, dice una, y en otra traducción dice: dichosos los pobres de espíritu. Fíjense que la palabra pobre en griego se parece a la palabra anahuín en hebreo. Y entonces los anahuín del Señor, los pobres del Señor que hablaba el Antiguo Testamento, eran aquellos que se fiaban completamente del Señor, que se depositaban completamente del Señor, porque no tenían absolutamente ningún tipo de apoyo sino solamente Dios. Yo creo que eso es lo que el Señor nos quiere enseñar muchas veces, queridos hermanos, que nosotros no tengamos que depender del dinero, de nuestros bienes materiales, de nuestros afectos, de las cosas que el mundo nos ofrece, sino que aprendamos a ser pobres, es decir, necesitados, pero necesitados del Señor, y el Señor nos empujará a hacer lo demás. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.